A finales del siglo XIX se comenzaron a instalar las primeras estaciones de generación de energía eléctrica. Antes de eso, la electricidad era generada en el lugar donde se necesitaba. Para lograr llevar la energía eléctrica del lugar donde se genera hasta el lugar donde se requiere, se necesita una infraestructura eléctrica. Los sistemas de distribución de energía forman parte del último eslabón del sistema eléctrico y consisten en el transporte de la energía eléctrica desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales. Los encargados de estas redes son los operadores de los sistemas de distribución, quienes deben de garantizar el suministro eléctrico a todos los usuarios de la red. El proceso de distribución de electricidad se lleva a cabo en dos etapas: media tensión, con voltajes en México que van de 6 kV a 34.5 kV, y baja tensión, con voltajes de 220 volts a 440 volts. La etapa de media tensión ocurre de la salida de la subestación de distribución al circuito primario de los transformadores de poste, o a usuarios que se alimentan directamente en medio voltaje por los niveles de potencia que requieren. A este circuito usualmente se le conoce como alimentador de distribución. La subestación de distribución es el enlace entre los sistemas de transmisión de potencia y los sistemas de distribución. Los componentes principales en estas subestaciones son los interruptores, con los cuales se puede desconectar la red de distribución de la de transmisión, además de transformadores con los cuales se reduce el voltaje de los niveles de transmisión, que son de 115 kV a 400 kV, a los niveles requeridos en distribución. Otro elemento importante son las barras de conexión, de donde se divide la potencia a través de múltiples alimentadores. La etapa de baja tensión se encuentra después del circuito secundario de los transformadores de poste o distribución, y es de donde se alimenta la mayoría de los usuarios residenciales. Esta alimentación puede ser de una sola fase en 127 volts o con dos fases en 220 volts. Los sistemas de distribución de potencia usualmente utilizan topologías radiales que consisten en la alimentación de potencia por un solo extremo. De esta forma, el flujo de energía hacia el usuario siempre tiene una sola fuente, parecido a las ramas de un árbol. Esta topología tiene la ventaja de ser simple, a falta de una garantía del servicio hacia los usuarios, si no existe un respaldo de energía ante la falla de la red de alimentación principal. Actualmente, los sistemas de distribución de potencia están siendo sujetos a muchos cambios que incluyen la utilización de dispositivos inteligentes. Esto para la comunicación entre el usuario y los controladores de la red, así como la inyección de potencia a la red por parte de los usuarios, algo que se conoce como generación distribuida. De esta forma, podemos observar que al encender una lámpara en nuestro hogar, hay todo un desarrollo de ingeniería y tecnología detrás, que hace posible nuestra vida moderna.